No trabajo para el servicio de parques. Técnicamente ni siquiera trabajo para el servicio de bomberos, aunque mi papel como bombero voluntario sirvió de base para mi historia. Los voluntarios en mi puesto rara vez son llamados a los parques nacionales. Si hay un incendio en algún lugar, suele tratarse con más urgencia y competencia de la que puede reunir un grupo de jubilados. A veces nos piden que ayudemos en grandes incendios, y puede que empiecen en un parque nacional o puede que acaben allí. Pero rara vez respondemos a incidentes específicamente en el parque. Si no fuera por esta reunión, habría dicho nunca, en lugar de rara vez. Resulta que fui la persona más cercana que respondió a un aviso de humo en Cuyahoga. El servicio de parques estaba ocupado con algo no sé qué y necesitaban que alguien verificara el origen del humo. Lo más probable es que estuviera buscando a un grupo de campistas que no sabían cómo manejar correctamente una hoguera. Ordenaría su campamento, les daría un sermón y me pondría en camino. Era bastante sencillo. Me dieron autoridad para sacarlos del parque si era necesario y me pidieron que pusiera las coordenadas del rastro de humo en mi GPS. Si resultaba ser algo más que un par de campistas con una gran hoguera, tendría a mano un walkie-talkie para ponerme en contacto con el servicio de parques. Cuyahoga estaba precioso aquel día. Recuerdo que deseaba haber salido más a menudo mientras caminaba hacia la fuente del humo. Cuanto más me acercaba, más fuerte lo olía. Y entonces me topé con ellos. El campamento prácticamente chocó contra mí. Mientras corría alejándome del lugar, pensé lo peor. El fuego estaba fuera de control, pero ellos gritaban por otra cosa. Eran 3 en el grupo. Hablaban de un cuarto miembro que habían conocido al principio de la excursión. Al parecer, esta cuarta persona había regresado al campamento. Todo lo que pude deducir fue que el grupo desaparecido los había asustado de alguna manera, había encendido una gran hoguera y amenazaba con arrojarlos a ella. No me habían enseñado a manejar situaciones así. Volví a llamar al servicio de parques y les conté la historia. Me dijeron que siguiera adelante. ¿Qué significaba eso? Todavía no lo sé. Hice lo que me dijeron. Todavía tenía que lidiar con el fuego, ¿verdad? Incluso si había algún loco merodeando por el parque. Tengo formación básica en defensa personal y confiaba en poder defenderme en caso necesario. Además, el servicio de parques era extrañamente exigente. Y el informe no les sorprendió demasiado. Parecía que, más que nada, querían una inspección. Si había una cuarta persona allí, querían saberlo. Supuse que era porque no podían dejar que un pirómano campase a sus anchas por el bosque. Dirigí a los campistas de vuelta a la carretera y me dirigí en la dirección por la que habían venido. No bromeaban sobre el incendio. Parecía que alguien iba a quemar a una bruja en la hoguera. Por suerte para mí, ya se estaba apagando. Podríamos apagarlo fácilmente. Alcancé mi walkie-talkie, pero me detuve cuando oí a alguien caminando a mi alrededor. El cuarto excursionista. ¿Qué hacía en el bosque antes de reunirse con el resto del grupo? No dijo nada, no se presentó. Se limitó a observarme desde detrás de un árbol. El servicio de parques conocía la ubicación del incendio. Basándome en mi contacto anterior, estaba seguro de que los guardabosques llegarían pronto. Sin embargo, no tenían forma de conocer el paradero del hombre. Lo perseguí y pronto lo perdí de vista. Me llevaba ventaja y parecía conocer el terreno mucho mejor que yo. Pronto ya estaba siguiéndole el rastro por el sendero. No estaba entrenado para esto, pero el barro era maleable y sus pies dejaban huellas claras. Pies descalzos, recordé. Lo que sucedió a continuación es la razón por la que esta historia ha permanecido conmigo. Seguí aquellas huellas hasta que desaparecieron, hasta que fueron sustituidas por huellas de otro tipo. Era como si los pies de un hombre hubieran cambiado. De repente, vi que estaba siguiendo algo canino. Más tarde supe que eran huellas de coyote. Cuando volví con los guardas, ya habían apagado la hoguera y desmantelado los restos del campamento.
Estaban empaquetando las pertenencias de los campistas en grandes bolsas de vinilo. Les conté lo del cuarto campista y se rieron. No era una risa sincera, era ensayada, como si hubieran visto una gran señal parpadeante sobre mi cabeza que les daba una pista. Dijeron que lo había soñado. Dijeron que el bosque es bueno para engañar a la mente, sobre todo si ya estás buscando algo concreto. No había rastro del cuarto excursionista. Dijeron que todas las cosas que habían recogido pertenecían a los otros 3. Supuestamente el fuego se había descontrolado y querían que otro cargara con la culpa. Me dije que era una razón suficiente. Me dije que tenía sentido. Al día siguiente volví por mi cuenta. Quería ver más de Cuyahoga, ¿recuerdas? Me aseguré de pasar por el camping. Estaba cubierto de cinta adhesiva gubernamental, realmente oficial, diferente a todo lo que había visto en los parques, salvo una escena del crimen activa. Fui a buscar huellas y efectivamente seguían allí, débiles pero perceptibles. No soñé nada. Estaba persiguiendo algo que había cambiado de la forma de un hombre a la de un perro. Ese día vi algo en el parque que el servicio ya conocía. Vi algo que querían mantener en secreto. Si hay algo de lo que no me gusta hablar abiertamente es de mi encuentro con Bigfoot. Localmente, he llegado a ser conocido como un poco tonto ansioso debido a esta historia. Pero juro por ti y por todo lo que aprecio que cada palabra aquí es cierta. En los valles boscosos que rodean Paducah, Kentucky, me topé con uno hace 3 inviernos mientras cazaba un cerdo que se había escapado. Nunca encontré al cerdo, pero seguí el horrible y estupefaciente olor una buena milla hacia la espesura, pensando que finalmente encontraría el cadáver putrefacto de un cerdo. La nieve no era muy profunda. Había sido un invierno suave, y aunque el suelo bajo mis pies estaba helado, la única nieve era una ligera capa que había caído aquella misma mañana, así que no tenía huellas. Solo podía oler el horrible hedor desde lejos y decidí intentar seguir el rastro, ya que era mi única esperanza en aquel momento. A medida que me adentraba en los palos, seguía teniendo la sensación de que había algo más a mi lado. Un par de veces me pareció oír ramas que se rompían detrás de mí, pero cuando me volví para mirar, no vi nada. Seguí así durante media hora o más. Finalmente, dejé de girarme. Me dije a mí mismo desde atrás, ¿quién está ahí? Me quedé quieto y esperé a ver si alguien o algo respondía. Cuanto más me adentraba en los palos, más fuerte parecía ser también el olor. Me daba la sensación de que me estaba acercando a lo que fuera que se estuviera pudriendo allí, y estaba seguro de que pronto averiguaría qué le había pasado a mi cerdo perdido. A la 3ª o 4ª vez me detuve y grité, ¿quién anda ahí? Oí que algo respondía. Era un gruñido bajo, casi como el de un cerdo. Me hizo darme la vuelta rápidamente y preguntarme, ¿seguiría vivo el cerdo? ¿Qué era lo que me seguía por el bosque? Grité como un cerdo y esperé, pero no oí nada. Recordé que llevaba unas galletas en el bolsillo. Siempre llevaba galletas Oreo para ver cómo estaban los caballos por la mañana y darles una golosina, y no había tenido tiempo de repartirlas todas. Aquella mañana saqué una Oreo del bolsillo, con la esperanza de que al cerdo le apeteciera tanto como a mis caballos. «Tengo una golosina para ti», dije, pero nada. Empezaba a sentirme frustrado y un poco tonto. Pensé en otras cosas en el bosque, en ese ruido de gruñidos, y finalmente decidí que probablemente estaba intentando poner un cebo a los ciervos con galletas Oreo. El olor se hizo insoportable, pero no había señales de descomposición por ninguna parte. Decidí que la búsqueda había terminado y que era hora de dar por terminado el día. Me estaba congelando hasta los huesos, y este cerdo, si no estaba muerto, estaba demasiado lejos para rastrearlo. Lo único que quedaba
era esperar en casa y confiar en que volviera a su debido tiempo. Me levanté y comencé el largo camino hacia la casa. Pero a medida que caminaba, la sensación de ser observado se hacía más fuerte. Ahora podía sentir algo justo detrás de mí, e incluso me parecía oír la respiración larga y entrecortada de un animal grande o de una persona. No me avergüenza admitir que tengo miedo, dije en voz alta. Lo que quieras de mí, dilo. Por supuesto, no dijo nada. Me di la vuelta lentamente. Esta vez no huyó ni se escondió a 5 metros de mí. Detrás de mí, a una altura de al menos 3 metros, había una gran masa peluda. Era similar en cuerpo, forma y altura a un humano, pero mucho más grande. Tenía ojos oscuros y profundos y una cara de mono con grandes orificios nasales sobre una boca prominente. Sus orejas eran grandes pero planas, como las de un humano, y estaban desnudas pero cubiertas de un largo pelaje que, como los árboles, estaba cubierto de escarcha. Creo que por eso conseguía esconderse tan fácilmente entre los arbustos. Quizá debería avergonzarme, pero no lo hago. Cualquiera habría hecho lo mismo en aquella situación. Sentí que un calor recorría mi pierna mientras empezaba a orinar, mirándolo. Debía de haberlo notado también, lo que mis vaqueros se habían oscurecido y salía vapor de ellos. Una expresión de lo que parecía lástima apareció en su rostro. Se alejó unos pasos. Empecé a retroceder pisando con cuidado. Levanté los brazos y los estiré hacia los lados para mantener el equilibrio y mostrarme a la criatura. No pretendía suponer ninguna amenaza para ella. No tenía nada en las manos. No quería luchar. A medida que me alejaba, me di cuenta de que el olor era cada vez más tenue cuanto más me alejaba de él. Parecía que la fuente del olor era el propio Bigfoot, y cada vez era peor. A medida que Pie Grande se acercaba a mí, me acechaba en esos bosques. Ahora no lo sé, y probablemente nunca lo sabré, lo que él quería. Tal vez quería hacerme daño. Quizás solo tenía curiosidad por saber quién era y qué hacía. Tal vez también estaba acechando a mi cerdo. Lo único que sé con seguridad es que no volveré a aventurarme sola en esos bosques. Y la próxima vez que huela a podrido en la distancia, giraré en otra dirección y no miraré atrás. Hay un puente en San Antonio que no se puede cruzar. Puede que haya varios. Este puente cruza el río Medina. Se encuentra a cierta distancia de la carretera. A menos que estés en una situación como la mía, dudo que alguna vez cruces el puente. Naturalmente. Verá, en mi tiempo libre me gusta ir a pescar. Bagre, lubina, cualquier cosa que pueda picar del fondo del río. Siempre estoy buscando un nuevo lugar para lanzar. No hay muchos requisitos. Agua, un lugar para sentarse, un poco de paz y tranquilidad. Si es un río de Texas y su recodo puede cumplir esos requisitos. Lo más probable es que ya nos conozcamos. He caminado por todo el Medina, arriba y abajo. Esta ubicación fue justo al noreste, de donde el Palo Alto cruza el bucle de Anderson. Pensé que sería un buen lugar. Bear, mi Rottweiler, estuvo de acuerdo. Siempre llevo a Bear conmigo. Le encanta la tierra, los árboles y el viento húmedo que sopla desde el río. Siempre ha sido mi observador. No siempre he pescado en estos lugares. Si me entienden, era bienvenido. ¿Qué iba a hacer después de quedarme sin lugares legítimos donde lanzar mi caña? Sé que no soy el único que se ha llevado un perro para enfrentarse a lo desconocido. Hay algo en ellos que nos hace sentir seguros, ¿verdad? Intocable. Mishka y yo encontramos un lugar apartado, bajo la sombra de un matorral de cipreses que bordeaban el río. Él encontró un lugar para cavar y yo una rama que soportaba perfectamente el peso de mi caña de pescar. En aquel momento era pleno día. El día era fresco y el agua estaba clara. A Mishka y a mí el lugar nos pareció lo bastante paradisíaco como para aguantar todo el día. Al cabo de unas 2 horas, la situación cambió. Los peces ya no picoteaban tan fuerte.
Cuando Bear se preocupó, noté que empezaba a lloriquear. Conseguí calmarlo varias veces, pero no pasó mucho tiempo antes de que el perro empezara a tocarme con el hocico. Debía de oler algo. Aún no veía nada a nuestro alrededor. Al final, me cansé de sus codazos. Decidí que ya estaba harto de nuestro lugar y me levanté para recoger nuestras cosas. Un cuenco de agua, una caja de aparejos, una caña de pescar y los restos de comida que habíamos traído de casa. Antes de que pudiera terminar, Oso gruñó: «No quiero quitarte el punto de vista sobre las razas de perros y pedirte que me creas cuando te digo que Oso no es de los que gruñen. Solo le había oído ladrar 1 o 2 veces antes de ese día. Cuando empezó a crujir los dientes y a ladrar a los árboles más allá del río, supe que algo iba muy mal. Intenté llamar al perro para que obedeciera, pero Oso no me hizo caso. Lo que fuera en lo que se había fijado era más importante que mi voz en sus oídos o mi mano en su espalda. Creo que estaba asustado. Se precipitó hacia ese lugar o ese olor que solo él percibía. ¿Qué podía hacer sino perseguir el cuenco de agua, la caja de aparejos, la caña de pescar? Todos acabaron en el barro. El follaje me los arrancó de las manos. Intenté alcanzar al viejo oso. Aún podía ver las patas traseras de mi perro agachándose bajo un arbusto y saltando sobre el barro que bordeaba la orilla. Era de un negro y marrón familiar. Lo único desconocido era la forma que perseguía. Era del tamaño de un hombre, pero corría muy cerca del suelo. Un pelaje corto y bronceado ondeaba tras él como una manta o un gran manto de piel. Si era un hombre, se movía más deprisa y de forma más extraña que cualquier otro hombre que hubiera visto. Volví a llamar al oso. Esta vez apareció el puente del que te hablé, todo piedra y metal, muy moderno, pero muy abandonado, válado para que nadie pudiera tocarlo. El oso detuvo a la criatura que perseguía y se acuclilló bajo el puente. En ese momento estaba frente a nosotros, defendiendo su territorio. Creo que lo que vi no tenía sentido. Pensé que había miembros humanos escondidos bajo todo ese pelaje. Al menos los brazos y las piernas se doblaban como un humano, pero la cabeza no lo era. Era larga y alargada. Los ojos eran saltones y estaban demasiado separados. Casi parecía la cabeza de un caballo, excepto por la falta de pelo. Tenía la cara desnuda, bronceada como un melocotón y cubierta de costras de las moscas del sol. La criatura separó los labios, mostrando una amplia hilera de dientes humanos, gruñó y luego aulló, un aullido tal vez. Es difícil de decir. El grito fue largo y desgarrado, como una risa o un sollozo. El oso echó las orejas hacia atrás y se le cayó la cola entre las patas. Salimos corriendo juntos, tan rápido como pudimos. Por el camino, tropecé y me llené la boca de barro. Dejamos todo lo que pudimos. Podía reemplazar todas esas cosas, pero no podría reemplazarme a mí ni a mi perro si esta criatura se nos echaba encima. Volvimos al lugar donde habíamos dejado el coche y encontramos aún más motivos de preocupación. Había abolladuras en la carrocería metálica de mi todoterreno, como si alguien hubiera golpeado las puertas con un mazo. Alrededor del coche se veían huellas de cascos en el suelo. Ojalá supiera más, pero ni siquiera sé qué buscar. ¿Fue una bruja? ¿Podría haber sido un sueño despierto? Estaría bien un poco de tranquilidad. Pero sé que nunca volveré allí de nuevo.